Mi mamá eligió a su novio antes que a mí y ni siquiera me invitó a su boda. Hay gente que tiene suerte en la infancia. Otros, pues coleccionan traumas como estampas del mundial. Esta niña, por ejemplo, empezó a sospechar que su mamá tenía prioridades raras. Lo supo el día que la dejaron esperando afuera de la primaria con un sándwich aplastado en la mochila y la dignidad colgando del calcetín. Su mamá había conseguido novio. Uno que parecía salido de un comercial de antidepresivos, pero en reversa. El tipo no era grosero, tampoco amable. Tenía esa mirada que usan los meseros cuando ya cerraron la cocina. Decía cosas como, ¿otra vez sopa? Y ni siquiera había sopa. Era sarcasmo gratuito. Y en combo. Pero lo mejor era que la mamá lo defendía. Siempre. Que si él solo era bromista. Que si tú eres muy sensible. Que si ya no llores porque luego se le quitan las ganas de venir. A la niña se le quitaron las ganas de existir. Pero como eso no salía en la lista de pendientes, siguieron igual. Una vez, el señor llegó con la mamá al festival de primavera. Estaban los niños disfrazados de flores, mariposas y uno que iba de semáforo, pero no se juzga. Y ahí, mientras todos grababan con su celular, el novio dijo en voz alta, «Mira, la planta carnívora es tu hija, ¿no?» Y la mamá se rió. No mucho, lo justo, como para que doliera. Desde ahí, la niña desarrolló una estrategia, desaparecer en la casa de su tía. Su tía era de esas señoras que creen en el poder de los postres, el jugo de zanahoria, y que si uno no dice groserías, Dios acomoda todo. No resolvía nada, pero al menos ahí no la hacían sentir como intrusa en su propia vida. Eso sí, la mamá cada vez la recogía menos. Es que me agarró el tráfico, decía, como si hubiera chocado contra una manifestación de elefantes. La niña sabía que no había tráfico. Había cena, o cine, o cualquier otra cosa que no incluyera pasar por ella. Y cuando una madre prefiere ver una película con final predecible antes que recoger a su hija del colegio, ahí ya no es drama, es estrategia militar. La mamá se enamoró, eso quedó claro, pero se enamoró como quien adopta una licuadora nueva, ignorando que ya tenía en casa una que funcionaba, aunque le faltara la tapa. Un día, después de clases, la niña se fue caminando sola a casa de su tía. No había drama, ni show, ya se sabía el camino. Lo único que le daba miedo era pasar por la casa del señor que tenía 3 perros y una vaca de adorno con lentes de sol. Pero hasta la vaca era más amable que el novio de su mamá. En la casa de la tía, el protocolo era claro, quitarse los zapatos, decir con permiso aunque no hubiera nadie en la sala, y sentarse a ver telenovelas mientras le servían agua de horchata. Ahí nadie le preguntaba por qué su mamá no fue por ella. Nadie necesitaba saberlo. Solo se lo imaginaban. Y con eso alcanzaba. La cosa es que mientras más se quedaba en casa ajena, más se le desdibujaba la casa propia. Y llegó un punto en que su cuarto parecía habitación de hotel abandonado. Los juguetes seguían ahí, pero cubiertos de polvo emocional. Había una Barbie con el cuello flojo, una cartulina que decía Feliz Día de las Madres con pintura chorreada, y un peluche de foca que había perdido un ojo. Ese peluche entendía todo, hasta se le notaba en la cara. Cada vez que intentaba tener una conversación seria con su mamá, terminaban hablando de cosas como si ya todo estuviera arreglado. Que si la escuela, que si la calificación, que si la ropa, pero nunca, ¿te sientes bien en casa? ¿O ese tipo te trata con respeto? Eso no estaba en el menú. Y así, cuando cumplió 15, agarró su mochila, sus 3 camisetas favoritas, un cuaderno con dibujos de dragones, y se fue con su papá. No hubo discusión, no hubo drama, no hubo abrazo, solo una frase, me voy. Y la mamá solo contestó, bueno, pero avísame si necesitas algo. Como si fuera una vecina que prestaba sal. El papá no era perfecto, pero sabía hacer café, no hablaba con sarcasmo, y tenía una regla, aquí nadie te hace sentir que estorbas. Con eso bastó. El primer mes con su papá fue raro, como cuando cambias de escuela a media secundaria. No conoces a nadie, los baños huelen distinto, y los maestros tienen otra forma de tomar lista. Pero al menos ahí nadie le decía que exageraba.
ni que estaba mal de la cabeza, ni que así son los hombres, hija. El papá, para no hacerla sentir incómoda, aplicó el método científico, observación sin intervención. La dejó poner sus cosas donde quisiera. No le preguntó por qué lloraba en silencio viendo comerciales de cereal. Solo le puso el control remoto, un cuaderno nuevo, y una caja con galletas que tenían forma de dinosaurio. Y funcionó. A las 3 semanas ya tenían rutina. Película los viernes, pizza los sábados, silencio sin culpa los domingos. Y los lunes, lo mejor de todo, nadie mencionaba a la mamá. Pero había detalles, cosas que duelen distinto. Como cuando una compañera decía, mi mamá me hizo esta trenza, y ella pensaba en la última vez que su mamá le tocó el cabello sin que fuera para decirle ya arréglate. O cuando veía fotos en redes sociales de mamás con carteles que decían te amo hasta el infinito. Ella ni siquiera sabía si el infinito incluía su nombre. Y luego pasó lo de la boda. No hubo invitación, no hubo aviso, no hubo siquiera un mensaje tipo oye, me voy a casar. Lo supo por accidente, como se enteran los vecinos del chisme de la calle, porque alguien más lo cuenta con voz bajita y cara de ¿no sabías? Fue un primo, uno de esos que no mide. Estaban en una reunión familiar y el tipo soltó, oye, ¿y tu mamá qué onda con su boda? Estuvo bonita, ¿no? Y ahí, entre el olor a mole y el pastel de 3 pisos, entendió que no solo la habían dejado fuera de la lista, la habían borrado de la fotografía. La imagen mental de su madre caminando hacia el altar al lado de ese tipo que odiaba le quedó impresa como quemadura de plancha. El vestido, las flores, los aplausos, todo sin ella. Y ahí fue cuando decidió que no había nada más que hablar. Los años pasaron como si fueran mudanzas. Cada tanto, algo se quedaba atrás. Un peluche, un número de teléfono, un recuerdo. Y entre todas esas cajas mentales, la figura de la mamá quedó en la categoría de cosas que ya no usamos pero no tiramos por si acaso. A veces se preguntaba cómo estaría, o si alguna vez se acordaría de esas tardes donde se quedó esperando. Pero no era tristeza, era más como cuando ves una película que ya no quieres volver a ver. Sabes cómo acaba, y no vale la pena repetirla. Hubo navidades donde no se mandaron mensajes, cumpleaños donde no hubo llamadas, ni siquiera un emoji. Y si alguien preguntaba por la mamá, ella decía está bien, creo. Era más fácil que explicar toda la enciclopedia de decepciones. Hasta que un día sonó el teléfono. Era ella. No el número, no el tono, pero sí la voz. Esa que usaba cuando quería que le prestaras atención sin regañarte. Le dijo que quería hablar, que pensaba en ella, que las cosas ya eran diferentes, que le gustaría tomar un café. Y ella, por alguna razón que ni ella entendía, dijo que sí. Se encontraron en una cafetería que olía a pan quemado y a excusas. La mamá llegó con cara de todo menos culpa, como si se hubieran peleado por un suéter perdido y no por toda una infancia. Empezó a hablar como si nada. ¿Cómo has estado? Te ves grande. ¿Y tu papá? La hija la miraba como quien mira una planta seca que intenta revivir sola. Hasta que la mamá dijo, me da gusto que estés bien, ojalá podamos volver a tener lo que teníamos. Y ahí se rompió el teatro. No teníamos nada, le dijo. Yo intenté, tú no. La mamá parpadeó como si no entendiera el idioma. El café ya estaba frío, las palabras también, y en la mesa solo quedaba la cuenta y el silencio. La mamá intentó acomodar la voz para que sonara suave, como si decir lo hice lo mejor que pude fuera una llave mágica para cerrar heridas. Pero no cerró nada. Lo mejor que pudiste me dolió, le dijo, sin subir el tono, sin drama, como quien dice no quiero postre. Y se notó que la frase era una pared. La mamá quiso brincar la pared con lágrimas. Eso fue hace años, dijo, como si el calendario tuviera la autoridad moral, como si el tiempo fuera un borrador. Y la hija solo bajó la mirada, porque si la levantaba iba a decir cosas peores, cosas que ya no hacían falta, cosas que ya no valían la pena. La mamá se limpió las lágrimas con una servilleta, dijo que estaba siendo injusta,
que cómo era posible que no le diera una oportunidad, que la sangre no se niega, que el rencor envenena. Y ella pensó, el rencor no es veneno, es cicatriz, y hay cicatrices que te enseñan por dónde no volver a pasar. La reunión terminó sin abrazo, sin foto, sin te cuidas, solo con la cuenta pagada y una frase que no se dijo en voz alta, pero quedó colgando en el aire. Cada quien con lo que sembró. Si tu madre te descuida por un galán de novela, que no te sorprenda si en tu boda no se cuela. Si esta historia te hizo pensar en algo que viviste o conociste, dale like, comenta lo que opinas y suscríbete al canal para más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.